Bueno, listo, entonces empezó a grabar. Muy buenas tardes. Pues aquí nuevamente con ustedes, con un grupo de transporte de sólidos y fluidos para hablar sobre la fase 3. En este caso, pues, como estaba comentando hace un momento antes de empezar a grabar, voy a tocar, pues, digamos, la parte teórica más necesaria para resolver digamos, la actividad. Y dejaré 2 puntos de lado para hacerlo en otra sesión porque que haya muy larga la sesión y igual yo tengo que ahorita hacer otras actividades, entonces no me da el tiempo, pero entonces yo no sé si alcance mañana o sería el viernes para, digamos, terminar estos 2 ejercicios, para explicarlos, pero pues digamos que veremos 3 de la parte colaborativa y los 2 que son de la parte individual. Entonces, pues comenzaré haciendo una presentación aquí rápida sobre lo que estamos hablando en este caso de la temática, que es básicamente análisis y aplicación de ecuaciones de dinámica de fluidos, que ya viene siendo parte de la segunda unidad del curso. Si ustedes recuerdan, la primera parte era estática, donde los fluidos no tenían movimiento, y ahora ya ellos van a tener movimiento, y entonces vamos a estudiar esta parte. Entonces, la unidad 2 consiste pues, ahí está compartiendo, María, disculpa, ¿me confirma si está compartiendo? Sí, sí, estoy compartiendo y está compartiendo, ¿cierto? María, ¿me respondes? Sí, señora, listo, gracias. Me preocupaba que de pronto no estuviera compartiendo. Listo, entonces, en esta segunda unidad tocaremos estos temas: principios básicos de flujo de fluidos, ecuación de Bernoulli, ecuación general de balances de energía mecánica. Bueno, en realidad es la misma Bernoulli. Flujo laminar turbulento, distribución de velocidades, pérdidas de carga en tuberías y accesorios, que esa es la parte que yo digo que, y sistemas de bombeo, que estos 2 temitas, pues podemos dejar para otra sesión para que no quede tan larga la sesión de hoy. Igual, pues como les comento, igual estos 2 ejercicios, el más complejo es el de pérdida de tubería con accesorios, que vamos a hacerlo de una forma que no sea tan compleja ni tan larga, porque si nos queremos ir a ser meticulosos, pues nos vamos a demorar mucho haciendo eso, porque se utiliza gráficos, ecuaciones. Vamos a buscar la forma de hacerlo de una forma más práctica. ¿Sí? Entre los libros recomendados, el de mecánica de fluidos, teoría con aplicaciones y modelado, que digamos que el libro de Granados es el poquito más, digamos, para entenderlo de una forma más fácil. Los otros que ya son un poquito más específicos en sus áreas, ustedes como ingenieros de alimentos, entonces el de operación militar e ingeniería de alimentos. Sin embargo, este libro es más de aplicabilidad, o sea, más que hablar de la teoría, es más de aplicabilidad de lo que ustedes son, pues, como ingenieros de alimentos. Y este que es el de pérdida de cargas, que es el que maneja más o menos el tercer punto de la actividad, que ahorita lo veremos igualmente. Entonces, ¿cuál es la idea de la unidad 2 de la fase 3? Aplicar los principios, conceptos asociados al flujo de fluidos, pérdidas y ganancias de energía y las ecuaciones que tienen lugar en el diseño de tuberías para procesos de producción de alimentos a través de problemas aplicados y el desarrollo práctico de simulaciones que involucran transporte de fluidos. Como la mayoría, pues digamos, ya saben, casi como fue la actividad anterior, también hay un trabajo individual y un trabajo colaborativo, resolver unos problemas individuales y otros colaborativos. En esta fase nos vamos a dar cuenta que es más la teoría la que se pidió en la parte individual que la parte práctica, que igual a eso los primeros ejercicios vamos a ver que no son tan complejos comparados a los que hicimos en el anterior. Los criterios que serán evaluados son 4 criterios, al igual que la actividad anterior. Entrega un cuadro de resumen sobre los conceptos de dinámica de fluidos, que ese digamos que es el que ustedes tienen que trabajar más. Ya recibió varios cuadros muy interesantes, completos, muy completos, y pues la idea es esta: completar pues el cuadro de acuerdo a la teoría que ustedes consultaron en la bibliografía que se les dio. Otro criterio de contenido, que es que el estudiante apropia el análisis y las ecuaciones de las unidades a través del desarrollo de preguntas individuales que están a lo largo de toda la actividad.
Luego, el criterio de contenido, que es el estudiante apropia el análisis y las ecuaciones de la unidad 2 a través de la actividad colaborativa, desarrollando el ejercicio seleccionado y consolidando el documento final. Y el criterio de participación, que pues es que ustedes participen en los foros, ¿sí? Que eso pues, también tiene digamos, un peso en la rúbrica de calificación. Entonces, es interesante, antes de empezar a hablar del transporte de sólidos y fluidos, la parte dinámica, es unos conceptos que igual uno lo hemos visto en la fase anterior, pero pues igual aquí digamos que puede ser importante, y es el concepto general de volumen. Y nosotros nos basamos más en este concepto de volumen desde el punto de vista geométrico. Si lo vemos desde el punto de vista físico, pues ya sabemos que es el espacio que ocupa un cuerpo, y matemático, pues la expresión matemática. Yo solamente aquí traje a colación estas tres figuras geométricas en tercera dimensión: una esfera, una caja de paralelepípedo o cubo, dependiendo si las H, aquí el H, W y L son iguales, y el cilindro, que ese es el más común en nosotros en área industrial. Podemos encontrar que la mayoría de equipos en la industria tienen esta forma cilíndrica, ¿sí? Ahí pues no incluido, me quería haber puesto aquí el cono, algunas ya estructuras ya digamos un poco más diversas. Pero aquí el que más nos puede interesar realmente es el cilindro. ¿Por qué? Porque una vez me hicieron una pregunta que era muy interesante, que por qué los fluidos que se transportaban en las, o sea, por qué las tuberías son cilíndricas, esa era la pregunta, ¿sí? Y por qué no, por ejemplo, las tuberías fueran así, como este aquí, paralelepípedo largo, o por qué, por ejemplo, no sé, un cónico, puede ser, no sé, una tubería cónica, ¿sí? En el caso de los líquidos y los gases. Resulta que hay un principio que ya lo vamos a observar un poquitico, pero no vamos a hablar mucho detalle, aunque ustedes ya vieron en la unidad anterior algo que se llamaba la ley de Newton, que donde los fluidos atraviesan, la idea es que tengan el menos contacto posible con una superficie. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en paralelepípedo, una tubería así, pues obviamente eso tiene unas esquinas, y estas esquinas, pues de cierta forma interfieren en el movimiento de la sustancia, porque eso crea un flujo, o sea, se crea una especie de flujo, una lámina, las partículas se adhieren a los bordes digamos, digamos, los bordes de la tubería, ¿no? Es la forma más, digamos, que menos interfiere es en el paso de los cilindros. Es un circular y se distribuyen de una forma homogénea. O sea, una distribución homogénea de las partículas moviéndose a lo largo de un cilindro. ¿Sí? Mm, bueno, una esfera no tendría sentido, pues en tubería, pues, porque es una esfera, ¿no? Pero por ejemplo, se encontrar un reactor esférico, un tanque esférico, pues digamos que la geometría de por sí cambia en algunos aspectos, las ecuaciones que vamos a ver hoy. Las ecuaciones que estamos viendo, que vamos a ver, la mayoría se están enfocadas es en las figuras geométricas cilíndricas, que es, pues, digamos, la que yo les comento que se ve más en los procesos industriales. Aquí hay un error, si no estoy mal, porque aquí dice, no, mira, aquí dice, bueno, creo que mi error es pi r, área pi r cuadrado por h, aquí es que quiere r al cubo. Aquí este es un error de un libro, aquí es un error grave, aquí que es al cuadrado, entonces les voy a corregir cuando les mande la presentación, pero mira, esto yo lo copié en un libro, mira, aquí esto está muy mal aquí. Yo mismo le voy a poner las ecuaciones primera, no las vamos a complicar, y una vez lo voy a hacer, que no quiero que se vayan errores con esto. Y aquí le vamos a quitar esto aquí, y ya mismo le voy a poner las ecuaciones porque eso es un error muy tonto. Vamos a colocar que el volumen, ahí, un momento. Entonces, comentando que pues, en estos casos es muy importante conocer la geometría de las diferentes figuras geométricas, y como la que nos estamos viendo aquí, que las que nos interesa realmente es la cilíndrica, ¿sí? Ustedes de pronto se van a encontrar, por ejemplo, reactores en forma de caja, ¿sí? Y pues también, digamos, pero en ese caso hay que tener cuidado en el momento de saber utilizar ecuaciones,
Como vemos aquí en este caso, si me alcanza, está funcionando allá, el, ah, empieza a molestar. ¿Ves? Sí, el volumen aquí en una esfera es 4 tercios pi r cubo, ahí sí está bien. Eh, Aquí sería las multiplicaciones entre las partes, el volumen, ¿sí? No sé en qué cosito. Bueno, copiemos esta misma por aquí, peguémosla. Entonces el volumen en un paralelepípedo cubo, lo que sea, ¿sí? Es L multiplicado por H por, por W, o sea, el largo, el ancho y el largo, ¿sí? Y por último, el cilindro, que ese es importante que miremos algo aquí, pues, pues sería 2pi, perdón, con pi r, así de pi r al cuadrado. El área transversal por la altura, ¿sí? Pi r cuadrado por h. Ahí, aquí, ¿sí? Pi r cuadrado por h, que es la que estaba mal aquí. Este es pi r cuadrado, pues ustedes saben que es el área transversal y la altura, ¿sí? Entonces, esas serían esas tres ecuaciones de volumen. Y tengamos que esta es la que nos va a interesar por ahora. Listo, entonces sigamos en la temática. Y bueno, sí, estamos que hacer. Entonces, hablemos primero de los fluidos incompresibles. Bueno, ustedes en la teoría que estaban investigando, pues vieron que también hay unos fluidos que se llaman fluidos compresibles. Ustedes ya, pues se supone que tienen que haber visto termodinámica. En termodinámica ustedes ven mucho lo que son los gases. Y los gases, pues digamos, de cierta forma tienen su especialidad de que a medida que cambia la temperatura, pues se afecta el volumen y la presión, ¿sí? Entonces, los fluidos incompresibles tienen la particularidad de que la temperatura de cierta forma no afecta estos cambios de volumen y de presión, digamos que de cierta forma podemos mencionar que los fluidos incompresibles son más y menos los líquidos. ¿Y qué pasa con los líquidos? Aunque esto es una teoría, digamos, idealizada, diciendo que la temperatura no afecta la densidad de las sustancias, aunque realmente en los líquidos sí lo afecta. Pero pues, desde el punto de vista práctico para la ingeniería, lo que se hace es hacer esa suposición y decir que básicamente la densidad no afecta, no se mantiene constante a lo largo del movimiento en la tubería, y no se ve afectada ni por la temperatura ni por la presión, ¿sí? Por eso dice la palabra incompresible, que no se afecta por la presión, ¿sí? Ni la temperatura. Entonces resulta que cuando ustedes mencionan que la densidad es constante, esto pues nos abre una puertas enormes para poder hacer cálculos con los fluidos incompresibles. En general, ¿qué es lo que dice un fluido incompresible? Es como si usted siguiese un punto, o sea, cuando se habla de flujo, es como si usted cogiese una de las partículas de la sustancia y se moviera en forma lineal a través del movimiento de digamos, aquí como una tubería cilíndrica, entonces partículas se mueven de una forma en línea, ¿sí? Eso es lo que vamos a suponer, que ella se está moviendo de esta forma, de una forma lineal, ¿sí? Entonces, es importante ver que como si yo estoy diciendo que quiero una sustancia y hay un principio que se llama conservación de la materia, dice que la masa que está entrando, por ejemplo, en este orificio tiene la misma masa que tiene que salir. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Digamos que, bueno, en un reactor pues ya es otra cosa, ¿no? Pues, obviamente, entrar una materia acá y sale otra cosa diferente, pues porque hizo reacción química, pero cuando no hay reacción química, pues simplemente toda la materia que entra de la sustancia que sea, pues es la misma que tiene que salir al otro lado. Y este principio de conservación de la materia, pues nos lleva a hacer, digamos, unas suposiciones interesantes en el caso de, por ejemplo, cuando hablemos de una tubería. Entonces ya vamos a mirar para allá.
Entonces, primero definamos qué es el caudal. El caudal simplemente es un volumen de fluido que se mueve a través del tiempo. ¿Sí? Q, que se lo vamos a llamar Q, que es el caudal, es unidades de volumen sobre tiempo. Es litro por segundo, metro cúbico por hora, eh, sí, en general, centímetro cúbico por minuto. ¿Sí? De acuerdo a eso sabemos que, pues obviamente que es el caudal, es un flujo de volumen, pues nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen, entonces también podemos llegar a decir que el caudal es simplemente la masa dividida por la densidad. ¿Sí? Y si usted multiplica la densidad por el caudal, pues le da el flujo másico. Entonces es una forma de llegar de caudal a flujo másico. A veces eso es importante, pues cuando ustedes manejan el deportista en industria, ustedes van a estar manejando constantemente flujos másicos también, inclusive flujos molares. Entonces, a veces es importante saber esto para poder, digamos, pasar de uno de los conceptos al otro, ¿no? Un caudal pues, simplemente es dividir el flujo másico y la densidad, o viceversa, el flujo másico pues es multiplicar la densidad por el caudal, ¿sí? Entonces, suponiendo que pues no hay pérdida, lo que les decía al principio de la conservación de la masa, ¿sí? Entonces vamos a suponer que hay una tubería por aquí, así como yo dije que la masa que entra tiene que ser igual a la que sale. Pues digamos que independiente si esta, digamos, este cilindro aquí cambie de forma y el área esté cambiando constantemente, digamos, aquí hay un área uno o acá hay un área 2 que esta área 2 parece que es más grande que el área uno, pues de esa forma, y si hay una conservación de materia, pues también, como ya sé que la densidad es constante, pues yo puedo suponer que el caudal uno es igual al caudal 2, ¿sí? O sea, que el caudal que va por un punto es el mismo caudal que sale por el otro punto, suponiendo pues que la densidad es un fluido incompresible. Sin embargo, ya sabemos que el caudal es una velocidad por el área transversal que está atravesando la tubería. Entonces, aquí hay una velocidad de fluido, esa velocidad de fluido, si nosotros se la multiplicamos por el área transversal, eso nos daría el caudal. Entonces, yo también puedo suponer que el área uno por la velocidad uno, digamos un punto acá, es igual al área 2 por la nueva velocidad. O sea, que si yo le cambio el área transversal a esta tubería, pues las velocidades van a cambiar, pero el caudal siempre va a ser el mismo. Eso es un ejemplo fácil aquí entenderlo. Mire, a alguien no se le ocurrió alguna vez entender por qué la manguera cuando usted la aprieta, el agua sale como más, me dice, no, le sale con mayor presión. Bueno, sí, eso ya lo discutiremos luego, pero realmente lo que ocurre es que usted le está cambiando la velocidad del flujo. Sin embargo, el caudal sigue siendo el mismo. Si digamos que hay un litro por segundo, sigue saliendo un litro por segundo, solo que usted lo que hizo fue que le disminuyó el área y pues la velocidad del fluido cambió. O la velocidad, el caudal, no lo confundo con velocidad caudal, son dos cosas muy diferentes. Ese es el famoso ejemplo de cómo cambia la velocidad dependiendo de un cambio de área. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la ecuación de continuidad que la vamos a utilizar para hacer sus cálculos. Y aparece otro concepto que se llama ecuación de Bernoulli. No voy a dar el trasfondo histórico de lo importante es que la ecuación de Bernoulli es más o menos un balance de energía, ¿cierto? El balance de energía se hace a partir de un concepto básico que es digamos, primera ley, la primera ley de la termodinámica que nos habla de la conservación de la energía, así como la conservación de la masa de la energía también se conserva. Entonces, podemos decir que aquí hay pues, aquellas suposiciones hechas. Podemos decir simplemente que en un tubo, el trabajo neto que ocurre en un movimiento influido es igual al cambio de energía cinética y el cambio de la energía potencial. ¿Sí? No sé si se acuerdan de física y de termodinámica. La energía cinética es el movimiento, el cambio de velocidades, y la energía potencial está relacionada con la altura, ¿sí? Qué tan alto está una posición de otra. Y el trabajo es, digamos, llamémoslo así, la energía con la que viene el fluido. Y ese trabajo, pues si nosotros miramos desde el punto de vista de procesos industriales, no lo generan las bombas,
si no se han visto, o también ese trabajo lo puede generar la gravedad, aunque la gravedad realmente está directamente por la energía potencial. Pero en general el trabajo que usted le aplica a un fluido es generado por una bomba en el caso de líquidos, pues una bomba hidráulica. ¿Sí? Que lo que hace básicamente es aumentar, hacer un cambio de presión, y ese cambio de presión pues, es representado por un trabajo. Y bueno, antes de decir ese trabajo de dónde viene, pues por ejemplo, una bomba eléctrica en un proceso, pues se utiliza energía eléctrica, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Pues la energía eléctrica utiliza un motor, el motor hace que giren unos alaves, y estos alaves son los que le dan el movimiento al fluido. Eso básicamente es, ¿sí? Bueno, aquí a la vez no se llaman en una bomba, ahí se llaman aspas. Bueno, son aspas a la vez se llaman en una turbina, pero bueno, el caso es que lo importante aquí es saber que el trabajo viene de una energía eléctrica, como se lo aplica un fluido, no va a tener una bomba. Yo no voy a entrar aquí en detalles, y ya directamente desde la termodinámica se sabe que el trabajo es un cambio de presión, un P1 menos un P2 por el volumen, ¿sí? Volumen del fluido. Por otro lado, podemos decir que la energía cinética es un medio de la masa por el cambio de velocidad, lo que yo les había dicho, al cuadrado. Y por el otro lado está la caída potencial, la diferencia de alturas que están influenciadas por la gravedad de la Tierra y pues la masa. Sí, esa es la ecuación, es una de las ecuaciones de la conservación de la energía, ¿no? Aquí está incompleta, porque esta ecuación es mucho más grande de lo que ustedes la ven ahí. Solo que aquí pues llegamos directamente a ella, porque no necesitamos hacer más, las suposiciones que necesitamos ya están hechas ahí. ¿Sí? Entonces voy a jugar un poquito con esta ecuación, organizarlo. ¿Qué hice? Simplemente pasé la masa a dividir, ¿sí? Y pues ya recordándonos que la densidad es masa sobre volumen, aquí quedaría dividiendo, ¿no? Entonces, fácilmente podría decir que la presión 1 sobre la densidad menos la presión 2 sobre la densidad es un medio de la velocidad cuadrada menos la velocidad de un punto 1 y un punto 2, y el cambio de un punto 2 a un punto 1. Sí, y pues lo podemos organizar, poner todo lo que es 1 a la izquierda y todo lo que es 2 a la derecha. Entonces nos queda esta ecuacióncita que están observando aquí. ¿Sí? Es la que ven. Tenemos todo en estado 1 y todo en el estado 2. Entonces yo puedo coger básicamente, analizar un fluido. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger el punto 1 y el punto 2. Y aquí en este punto 1 pues obviamente en ese punto 1 hay una presión, hay una velocidad y hay una posición. Y en el punto 2 pues igualmente hay una presión, una velocidad y otra posición. Y yo puedo, digamos, de cierta forma, todo este cálculo aquí me va a dar una constante. Y esa constante pues se iguala a lo largo de toda la tubería. Entonces aquí es lo que tenemos, es una ecuación llamada ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli pues, es la que se utiliza pues, para el diseño de tuberías, aunque está incompleta. Después explicaré, eso es lo que yo voy a explicar entonces en las otras sesiones donde vamos a hablar de las pérdidas, porque esta ecuación de Bernoulli está suponiendo que no hay pérdidas en el movimiento, que en realidad sí. Bueno, que es que, ¿cómo sería la ecuación de Bernoulli modificada? Pues que le vamos a agregar unos términos aquí que después lo veremos, cómo se calculan, de qué dependen. Pues ahora vamos a ver la ecuación citada, que no es así ideal, donde ya sabemos que están las condiciones a un lado y la otra condición. ¿Qué condiciones tienen que ser importantes siempre en estos cálculos? Pues la presión, la velocidad y la posición. La densidad pues es la del fluido, la velocidad pues es la que cambia a lo largo del fluido, y la gravedad pues la gravedad de la Tierra, y las presiones. Pues no quiero un ejemplo de un punto a otro, entonces así funciona la ecuación de Bernoulli para poder hacer cálculos de una posición hasta otra posición. ¿Sí? Entonces hablemos un poquito sobre el teorema de Torricelli. Resulta que el teorema de Torricelli es una modificación de la ecuación de Bernoulli, que alguien hizo un experimento, llamémoslo así, Torricelli más fácil, que tiene que ver con el desagüe en un recipiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, analicémoslo. Tenemos un tanque lleno, ¿sí? Normalmente cilíndrico. Ahora veremos que el cilíndrico nos ayuda a determinar otras cositas. Puede ser cúbico, puede ser con otras formas, cónico, ¿sí? Lo importante aquí
es que ahora lo que nos interesa simplemente es cuál es el teorema de Torricelli. Entonces, el experimento sencillamente hay un cambio de altura y vamos a tomar dos puntos. El punto, digamos, en la superficie del tanque y acá en el desagüe. Y aquí hay un tubito que está en el desagüe. Y aquí hay un área. Obviamente el tanque también tiene su propia área. ¿Sí? Entonces vamos a tomar dos puntos. Vamos a decir que este es el B1. Y vamos a decir acá que este es el B2. ¿Sí? Entonces, tomando la ecuación de Bernoulli, vamos a mirar dos cosas. Resulta que la P1 y la P2 son presiones atmosféricas. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y velocidad 2 es cero. Aquí en el volumen y velocidad, aquí fue un error de digitación. La velocidad 2, ¿por qué? Vamos a analizarlo. Voy a corregirlo de una vez porque como yo digo, no me gusta que caigan errores. Listo. Vamos a hacer un análisis primero de este tanque. Resulta que, obviamente, aquí no se está moviendo nada del fluido. Y digamos que él se empezó a vaciar. Es inicialmente aquí no hay movimiento. Pues es tan grande que el movimiento es indetectable, llamémoslo así. Sin embargo, aquí abajo sí hay una velocidad de fluido. Que está pues saliendo por este tubito. Entonces, las referencias son el tope del tanque y abajo donde está haciendo el desagüe. Obviamente, entre estos dos hay un cambio de altura. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar de referencia uno en la parte de abajo y en referencia al otro punto de referencia a la parte de arriba. Ya aquí dijimos que la presión y la presión de son atmosféricas. Quiero decir es algo importante y es que en la ecuación de Bernoulli está tomando en cuenta como si las presiones fueran manométricas, o sea, no están incluyendo la presión atmosférica. ¿Sí? Igual en este caso vamos a observar que de todas formas ellas se terminan cancelando, porque si P1 y P2 son atmosféricas, pues es como que si esto es igual a esto y la densidad del fluido es la misma, pues obviamente esto es igual a esto, se pueden cancelar. Pero además de eso, ya sabemos que la velocidad no es cero, porque ya dijimos que nos está moviendo. Pues digamos, de todos estos términos, los tachamos, digámoslo de cierta forma, así pasó. Entonces me queda en medio de la velocidad 1 al cuadrado más gravedad por Z1 es igual a gravedad por Z2. Entonces, despejando B1, este pasa a restar acá, factorizo, y como esto está al cuadrado, en este 2 viene del medio de acá, este está al cuadrado, pues queda acá con raíz cuadrada. Y así tendríamos una ecuación donde yo puedo determinar la velocidad que sale el fluido aquí, teniendo o sea, mirando la altura del tanque, o sea, mirando qué tan alto está por encima de ese punto de desagüe. Z2 menos Z1 esa es la altura, ¿sí? Esa altura. Entonces, digamos, obviamente, si esa altura es mucho más grande, lo más probable es que esta velocidad sea mayor. Pues porque miren, este número es grande, multiplica la gravedad por 2, pues obviamente ese valor va a cambiar. Entonces, mira que miren la lógica. Si se mira un tanque, entre más esté lleno, pues más veloz va a salir aquí. Esa es una forma de poder calcular esta velocidad. Ahora, resulta que ya hace ratito mencioné que el caudal es el área por la velocidad, ¿cierto? Pero si el caudal es área por velocidad, yo puedo calcular directamente el caudal aquí. Yo puedo decir que el caudal que sale aquí en el desagüe es el área del desagüe. Esta área viene siendo entonces el área del tubito que está aquí, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 2 que es sobre la altura, ¿sí? Por la altura. Listo. Aquí es interesante entonces ver que también el caudal va a depender de qué tan abierto esté esto, ¿sí? Si este área fuera más grande, pues el caudal va a ser mayor, porque pues va a haber más agua, va a salir más agua, ¿sí? Pues eso va a ser. Listo. Este sería el primer, se llama teorema de Torricelli. Resulta que Torricelli, bueno, esto es en teoría idealizado, porque resulta que yo no les puse, pues, yo no les deposité esto, les explicaba esto, pero es que aquí esto me va a dar una velocidad, un caudal ideal, pero en la realidad
esta velocidad es mucho menor de la que debería salir aquí, o este caudal es mucho menor de la que debería salir acá. Entonces dice, profe, pero ¿por qué me va a ser menor? Es que, claro, hay varios factores. Uno de los factores más importantes es la reología del fluido, como así. No es lo mismo usted poner agua, a poner alcohol, a poner una miel, a poner, no sé, una salsa de tomate, otro fluido, no sé, gasolina. No es lo mismo poner aquí un jugo de mora, ¿sí? Una compota. Obviamente esto va a variar, esta velocidad. Pero es que si me están diciendo, ah, pero profe, es que Torricelli ya dice que es esto, si se tiene que cumplir. Sí, se cumple si fuera ideal el fluido. Y además no solamente la rheología, sino también la forma en cómo usted está. Por ejemplo, una cosa es que, por ejemplo, este tubo esté más incrustado. Por ejemplo, las entradas están más atrás o al contrario, están muy adelante. ¿Sí? O sea, pueden haber varias variaciones en la situación. Y otra cosa que uno diría, bueno, y eso afecta, sí afecta el material del tanque o el material del desagüe. Y por ejemplo, si usted ve que usted pusiera a desaguar en un recipiente así todo oxidado de hierro, es todo corroído, o digamos un concreto, por ejemplo, un tubo de qué, de cemento, es muy diferente a un tubo, por ejemplo, de vidrio, ¿sí? De vidrio, por ejemplo, no plástico, ¿sí? Entonces, digamos, el material también afecta la variación de esta velocidad. Entonces, ¿cómo se hace una corrección? Entonces, en condiciones reales, a alguien se le ocurre hacer una corrección a la ecuación y poner un factor CB. ¿Sí? Un CB que es un factor, ¿sí? Factores que influencian, como les estaba mencionando ahora. Entonces, la velocidad de esa agua, pues es un factor CB por la respuesta de 2 que pues ya no puse Z2 menos Z1 porque pues ya sabemos que tiene Z2 menos Z1 por la altura, ¿sí? Y puse simplemente Z. ¿Sí? Y resulta que este valor, este factor CB, pues obviamente nunca va a estar por encima porque pues ya sabemos que este valor de CB va a estar entre 0 y 1. Y cuando es 1 es que es totalmente ideal, cuando es 0 es porque, pues, digamos, no fluye, ¿sí? Y ya dijimos que este CB pues, va a depender de muchos factores. En realidad el CB que corresponde es a la velocidad real sobre pues, el 2GZ, que digamos que si la velocidad real es igual a la que debería salir, pues obviamente se va a hacer 1. Entonces, en teoría, ya sabemos que la velocidad de ese desagüe pues, depende de un factor. Bueno, eh, vamos a ver cómo vamos a estudiar aquí el tiempo, ¿sí? Cómo varía ya no vamos a hablar de velocidad, sino el tiempo que se demora el desagüe de este tanque. Por ejemplo, aquí hicimos el cálculo de velocidad, pero vamos a ver que el tiempo depende también del área del recipiente. Entonces, miremos aquí, vamos a decir que el caudal de desagüe es igual a la velocidad por el área, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces yo voy a hacer aquí una especie digamos, si esto es un desagüe, desagüe, sí, digámoslo así, esto va, en cierta forma, es una ecuación donde yo voy a hacer, desde el punto de vista del cálculo, que si yo veo que el volumen cambia con respecto al tiempo, va en forma negativa, dependiendo de la velocidad. Si esta velocidad fuera más grande, pues más rápido se va a hacer el desagüe, ¿sí? Y pues la área del desagüe, ¿sí? Bueno, esto dirán, profe, pues ¿por qué lo metí ahí? Es que ya vamos a mirar que esto pues es en realidad lo que ocurre en el proceso de desagüe, ¿verdad? Es como si hubiera sacado, vamos, miremoslo cómo varía con el tiempo, pues. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, nosotros ya en teoría sabemos cuál es la velocidad del desagüe. La velocidad del desagüe, pues es CB raíz cuadrada de GZ. Lo vamos a escribir aquí un ejemplo. Un tanque con un desagüe. ¿Sí? Entonces, la misma ecuación de allá, vamos a reemplazar la velocidad. Entonces me va a quedar dB de T,
es igual a menos CB, que es el que lleva la corrección, 2G, Z, y usted, profe, que yo la ahorita la vamos a llamar a minúscula, porque es que tengo que diferenciarla de la otra A. EA es el área transversal del orificio donde es el desagüe. Y A mayúscula va a ser el área del recipiente. Si es un cilindro, como les digo, esto también puede variar. Si es un cilindro, pues puedo hacer estas suposiciones. Igual la ecuación sigue siendo la misma. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, no, pues a ver, es que esta es la ecuación general y aplíquensela a, aplíquensela a otra figura geométrica. ¿Sí? Hasta aquí pues es la misma ecuación, se aplica para todos los recipientes. Si este fuera un cubo, pues sigue siendo esta misma ecuación. Si fuera un cono, sigue siendo esta misma ecuación. ¿Dónde comienza la cosa? Es la cosa diferente. Bueno, primero vamos a suponer que es ideal, que el desagüe es ideal. ¿Sí? Que digamos no hay rozamiento del fluido ni nada. Vamos a suponer que eso sale perfecto. ¿Sí? Entonces ahí pues ese desaparece. Y aquí me olvidé escribir, la cuestión hice una suposición, y la suposición es que, miren, aquí yo voy a decir que como esto es cilíndrico, entonces el área es constante. Ojo, mire, si es cilíndrico, el área es constante. ¿Por qué? Porque si yo me muevo a diferentes zetas, ¿sí? A diferentes alturas, si yo me muevo a diferentes alturas, el área siempre es la misma. Pero, por ejemplo, eso no ocurriría en un cono. Si yo me muevo en un cono a diferentes alturas, el área transversal va a ser diferente, o en una esfera. Si yo me muevo a diferentes alturas, pues obviamente esta área transversal va a ser diferente. Entonces aquí esto solamente aplica cuando es cilíndrico. Ojo con eso. Aquí yo puedo decir un cilindro. No, pues un cilindro, a medida que yo cambio de altura, pues el área se mantiene constante, entonces yo lo puedo sacar de él. Acuérdense que el volumen es área por distancia. Entonces aquí la puedo, digamos, no depende del tiempo. Esta, pues obviamente es la del transversal del. Esto aquí que ustedes están viendo, eso se llama una ecuación diferencial. ¿Sí? Una ecuación diferencial de desagüe de un recipiente. Obviamente esta aquí, como le dije, aplica, en este caso solamente aplica para cuando es cilindro, que estamos viendo acá. Si ya fuera un recipiente, como les digo, de otra forma, pues ya obviamente hay que hacer una modificación de esta ecuación. Bueno, entonces, esto es una ecuación diferencial, no les voy a mostrar cómo se resuelve, porque este curso no es de matemáticas, este curso es de mecánica de fluidos, bueno, de fluidos, de transporte de fluidos, ¿sí? Entonces, aquí ya les dice la solución. O sea, después de resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Que tiene su cuento, pues bueno, no es que es una ecuación diferencial muy fácil. Entonces, se llega a este resultado. ¿Sí? Este resultado me dice que el tiempo es igual a la comparación entre las áreas, tanto del recipiente como la del desagüe, por la raíz cuadrada de 2 por la altura de ese fluido sobre la gravedad. Bueno, teniendo en cuenta que estas áreas son diferentes, pues esta área mayúscula, esta minúscula es la del desagüe. Pues obviamente depende del diámetro. Mira aquí está la ecuación de geometría. Y ambos son cilindros, pues, ¿sí? Entonces, aquí sería el diámetro chiquito, ¿sí? El área pues, y el área grande, que es la de atrás, ¿sí? Entonces, ya reemplazando esas áreas y haciendo un procedimiento matemático, pues entonces yo quiero quitar esos, no las quiero quitar. Ay, no, yo quiero quitar esto, voy a borrar. Ay, yo no sé por qué me quedaron. Bueno, no importa. Entonces llegamos a esta ecuación. La ecuación es la que me determina el tiempo de un desagüe. Entonces, ¿cómo se calcularía? Pues depende del área del tanque, del recipiente, el área del desagüe cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por la altura del fluido sobre la gravedad. Ojo, aplica solo para cilindros, ¿no? Cilíndrico, recipientes cilíndricos y idealizados, donde el fluido es ideal. Si no fuera idealizado, pues este se queda simplemente aquí. Después aquí, listo. Entonces,
Los ejercicios individuales, bueno, qué pena con ustedes. Ya, ahorita antes de empezar, yo dije aquí que ya iba a hacer un paréntesis. Vamos a mirar entonces la actividad de una vez directamente. Pues los componentes individuales y unas preguntas. En la primera nos decíamos que vamos a hacer un cuadro resumen donde se identifique los componentes flujo de fluidos, flujo de corriente, flujo de agua, flujo comprensible e incompresibles, número de Reynolds, ya vamos a hablar de eso, fluido laminar, fluido turbulento, caudal volumétrico, flujo másico, velocidad de flujo, incluir las ecuaciones y bueno, este cuadro, ya varios lo han hecho muy bien. Y acá, donde dice, a partir de los referentes de la unidad, vamos a responder independientemente. Define los principios de conservación de la energía, masa y momento lineal y describe cómo a partir de eso se puede llegar a la ecuación de Bernoulli para fluidos incompresibles. Plantea la ecuación de Bernoulli, sus valores y unidades en SI, analice sus aplicaciones y imitación. Sí, ya les hice, entre comillas, como dice todo el procedimiento, pero eso es lo que dice aquí. Describe el teorema de Torricelli y plantea la ecuación, sus variables, lo mismo ya. Yo creo que le estaba haciendo el punto ya. Y ahora sí, a partir del teorema de Torricelli resuelve los siguientes problemas. Pues hay dos problemas que en realidad no son muy complejos, nada complejos. Entonces vamos a mirarlos. Entonces el primero, bueno, la recomendación que siempre les hago, cálculos en unidad de sistema internacional. Y calcula el caudal y la velocidad de flujo de salida de un tanque de agua que tiene 28 pies de altura, con un sifón de desagüe en el fondo que tiene 2 pulgadas de radio. Elabora el esquema. Aquí importante miren, nos dan la altura y nos dan el diámetro del desagüe. ¿Sí? El esquema. Yo no les voy a hacer el esquema porque eso es trabajo de ustedes. ¿Sí? ¿Qué información nos dan? Pues nos dan altura, 28 pies, hay que pasarlo a metros. El radio del desagüe, que son 2 pulgadas, pasarlo a metros. La gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y hay que calcular entonces el caudal y la velocidad. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la velocidad del desagüe es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Nosotros ya tenemos la altura, ¿sí? Eh, entonces, pues, eh, ya les explico esto, ya la altura, entonces me da la velocidad del desagüe. Y pues entonces el caudal es el área por la velocidad del desagüe. Pero entonces para calcular el caudal necesito el área. ¿Cierto? Y el área pues, es un cilindro, porque ya vimos que las tuberías de la moto es como si fuera un cilindro. Es el área del desagüe transversal es y ese es el radio cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos todo, porque mire, nosotros tenemos la gravedad ya, y Z, pues ya, 28. Y el área ya tenemos el pi, que es pues, es un pi radio cuadrado. ¿Sí? Tenemos el radio del desfogue, ¿sí? Que simplemente es. Entonces, ese ahí se terminaría el punto A. O sea, no tienen que hacer mucho, ¿sí ven? Simplemente es calcular la velocidad del desagüe, luego calcular el área del desagüe y pues calcular el caudal. Ya, sí, ahí se acabó el ejercicio. No es nada más, no es muy complejo. Ahora, se tiene un recipiente cilíndrico, ese sería el B, que tiene 3,8 metros de diámetro, un sifón de salida con un diámetro de 0,18. El recipiente contiene un fluido con una altura de 3 metros. Al abrir el sifón del tanque, ¿cuál es el tiempo que se tarda en vaciar el recipiente completamente? Hay que hacer también el esquema. Lo que hay que hallar es el tiempo. Pues para eso yo había hecho unas ecuaciones que la acabamos de ver. Ese que expliqué aquí, que sería, esa que le hicimos con la ecuación diferencial. Dice que el tiempo es igual a la comparación entre los diámetros, tanto del desfogue como el tanque, la del tanque y la altura del fluido. Eso es una reemplazar. Y vamos a mirar el ejercicio que nos plantean. Dice que el diámetro del tanque es 3,8 metros el diámetro y el diámetro del desagüe 10,18 metros.
La altura es 3 metros y la gravedad pues 9.8. Pues ya sería reemplazar los valores. Ya tengo dA, ¿sí? Tengo el otro dA, ¿sí? Por el cuadrado. Raíz cuadrada de 2 por la altura, que son 3 metros, y la gravedad. Y solamente reemplazar los valores y ya entrar el valor del tiempo. Ahí se calcularía el tiempo que se demora haciendo el desfogue de ese panel. Listo. Listo, aquí ya tendremos entonces los dos ejercicios individuales resueltos. Sí, es solamente es aplicar estas dos ecuaciones, estas ecuaciones. Eh, Miremos más sobre la ayuda de ejercicios. Investigue qué son las pérdidas de carga y los asesores de los factores de fricción y rugosidad. Plantee las ecuaciones correspondientes para calcular las pérdidas totales en un sistema transportable. Eso es lo que yo le digo que es un poquito larguito. Pues hay mucha temática en ese sentido de esto. Entonces, eh, eso. Mm, las pérdidas de carga, hay un ejercicio que es con eso. Luego, investigue y identifique los tipos de bombas, sus características principales, plantee la ecuación para calcular la potencia de una bomba a partir de la ecuación de Bernoulli, identifique las variables que se deben calcular y considere la instalación de una bomba en sistema de circulación de fluidos. Estas dos preguntas están muy de la mano porque a veces para hacer el dimensionamiento de una bomba, eh, sí, una simulación, entonces eso quiere mucha información que tengo que ver con en qué medio de tubería lo van a meter. Sí, entonces está muy influenciado también por los pérdidas de fricción, rugosidad, o sea, todo esto tiene una relación. Pero entonces realmente, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la parte que no planteé la forma práctica. Ahora miramos cuál es el ejercicio. Estos son unas tablas, metodologías que existen, pues, para otra sesión. Y las bombas. Eso en el caso del individual. Ahora el componente poblacional. Entonces, en la parte colaborativa incluye 5 ejercicios. ¿Sí? Entonces, voy a plantear 3 de ellos. Ya como les mencioné, 2 de ellos los haré en otra sesión. Eh, Se dan cuenta que no son muy complejos. Bueno, entonces primero, antes de empezar con el primer ejercicio, voy a dar otra parte que se necesita de teoría. ¿Sí? Bueno, resulta que existen dos tipos de fluidos en movimiento. Uno se llaman los laminares, los turbulentos. ¿Sí? Entonces, como dice la palabra laminar, es un flujo estable, donde cada partícula pues tiene una trayectoria uniforme y entonces las partículas entre ellas se van como decir, tan organizadas, digámoslo así, que se van en su línea, en su camino. Y haga de cuenta varios carros que mantienen su posición dentro de una vía, una autopista. Sí, no se van a poner a adelantar uno a los otros, ni se, uy, supongamos eso. En cambio, un flujo turbulento es un flujo donde las partículas que se están moviendo, pues que empiezan a chocar entre ellas, ya no tienen un orden. ¿Sí? Entonces hay un ejemplo de un flujo turbulento. Aquí hay una foto, flujo laminar y flujo turbulento. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos la idea del flujo laminar y turbulento. Que flujo laminar, eh, entonces, ¿qué? ¿Qué iba a decir? El flujo laminar turbulento es muy importante a la hora de hacer distribuciones y cálculos desde el punto de vista de tuberías. ¿Por qué? Es que pues, los turbulentos, lo que realmente ocurre es que ocurre un tipo de fricción entre el fluido y las bordes de la tubería. Entonces, estas fricciones, llamémoslo así, son las que hacen dar unas pérdidas de energía.
Pero vamos a ver entonces en la próxima sesión, pues sobre pérdidas, pero tiene mucho que ver con los flujos turbulentos. ¿Sí? Bueno, bueno, la pregunta era, profe, ¿y yo cómo hago para saber qué flujo es turbulento y cuál es la unidad? Dice, no, pues una foto, normal y una foto y mire a ver si cómo anda. Por ejemplo, aquí. Sí. No, pues no tiene sentido, porque pues, bueno, hay que tomar la foto de las partículas. Entonces hay una forma de determinar el flujo laminar, el flujo turbulento con una ecuación o un número adimensional, la verdad. Ese se llama el número de Reynolds. Un número adimensional que reúne distintas variables involucradas en el flujo de sustancias para determinar qué tan laminar o turbulento se define como. Entonces, sí, el número de Reynolds eh, es esta ecuación, sí, un número, en realidad es un número, es un cálculo, ya se llama así. Aquí dice muy claro, adimensional, no tiene unidades. No espero ver un número de Reynolds con unidades de metro cúbico, de kilogramo, no. Reynolds no tiene unidades. Y dice, profe, ¿pero por qué? Resulta que todas estas variables se cancelan las unidades. Si usted utiliza el sistema internacional vicioso, todas las unidades se le van a cancelar. Y, profe, ¿qué son todas esas variables ahí? Entonces, el número de Reynolds se calcula. Usted tiene una tubería de cualquier punto de la tubería. Le están dando pues un fluido, buenas condiciones. Entonces, ¿qué consiste el número de Reynolds? Pues está incluida la densidad del fluido, ¿sí? Está incluida su velocidad, también qué variable le metemos en esa ecuación. El diámetro de la tubería donde transita, que dice normalmente es cilíndrico, ¿sí? El diámetro de la tubería, la velocidad, la densidad, y lo vamos a ir por la viscosidad, ¿sí? Que la viscosidad también afecta pues la mineralidad o turbulencia del fluido. Entonces, si tú reemplazas eh, todas estas, pues, entonces esto le va a dar sin unidades y esto va a dar un valor. Y aquí este valor es interesante porque miren que él depende de la densidad y la velocidad. Ya hemos dicho que si un fluido va muy veloz, probablemente las partículas se mueven más rápido, chocan más, y lo más probable es que también aumente la turbulencia. Cuando a mayor velocidad aumente la turbulencia. Entonces, si nos manda, se manda un cálculo con este número de Reynolds, entonces aquí ya me aparece, digamos, un criterio. Es importantísimo este criterio para determinar la laminariedad o turbulencia del fluido. Cuando el número de Reynolds da un valor menor a 2000, podemos suponer que es un flujo laminar. ¿Sí? Si esto va menor a 2000, es muy seguro que va a ser un flujo laminar. Mientras tanto, hay una región entre 2000 y 4000. Eso se llama una región de transición donde deja de ser laminar y se convierte en turbulento o viceversa. En esa región, si usted le da un número de Reynolds, por ejemplo, 3100, ahí pasa una cosa interesante y es que como él está en una transición, te podría decir, no, pues está más cerca a- entonces, entre 2000 y 4000, entonces yo llamaría una fase de transición y ahí la que define si es laminar o turbulento ya son realmente las características reales del fluido. A ver, pues doy un ejemplo. A mí me llegó y me dio 3500. Pues yo puedo decir, no, pues está más cerca a 4000. Entonces vamos a decir que es turbulento. Pero también hay que mirar que ese 3500 puede ser que dio porque la velocidad era alta, pero por ejemplo las viscosidades eran bajas. Entonces yo podría decir fácilmente, no, si es turbulento porque da una alta velocidad. ¿Sí? Otros casos, por ejemplo, si se ven el número realmente proporcional a la viscosidad. Ah, bueno, ahorita faltó decir algo aquí. Que si inversamente a la viscosidad, entonces un fluido entre más viscoso sea, pues más laminar es, ¿no? Entonces, digamos que me dio 2000, que me dio 3000, por ejemplo.
y yo quiero compararlo con otro fluido. Pues yo veo que si la realmente él es muy viscoso, él le puede decir, no, porque si él es muy viscoso, entonces él es más hacia laminar, ¿sí? Ah, aquí vino, profe, ¿qué pasó con esta ecuación? Es que lo que pasa es que la viscosidad eran dos, la dinámica y la cinemática. La cinemática es simplemente la dinámica y eso es la densidad. Entonces es como una forma ¿sabes? No la viscosidad. Ah, sí, digamos, de cambiar las unidades, de modificar la forma de expresar una variable. La viscosidad cinemática, la verdad es que es creada también para con cuestiones prácticas de cálculo de fluidos, ¿no? Cálculo de fluidos, ¿sí? Pero entonces, eh, bueno, pues en otro caso, es lo que estaba hablando ahora, de que la viscosidad es parte del Reynolds y que hay dos tipos de viscosidades, la dinámica y la cinemática. Y que la cinemática es simplemente la dinámica dividida su velocidad. ¿Sí? Listo. Entonces, analicemos tres ejercicios colaborativos. ¿Listo? Bueno, yo ya les mencioné que por encima de 4, no dije eso, por encima de los 4000 el Reynolds es turbulento. O sea, de 2000 a 4000 la transición y a partir de 4000 en adelante ya son turbulentos, ¿sí? Y entonces la mayoría de fluidos que ustedes van a encontrar realmente en la industria son la mayoría turbulentos. O sea, que usted calcule, van a encontrar que casi todo es turbulento. La turbulencia es lo más común en el proceso. ¿Sí? No se asuste cuando les dé unos valores de Reynolds de 1.000.000, 100.000, 14.000, 20.000, 8.000, ¿sí? Los flujos turbulentos pueden dar en términos de 10 a la 10, así de ese estilo. Y pues son simplemente turbulentos. Entonces, en los ejercicios colaborativos, el primer ejercicio es básicamente un cálculo de Reynolds. ¿Sí? Yo saqué, hice en una planta de procesamiento de jugo de frutas, se diseñó un sistema de transporte de flujo de jugo de un tanque que recibe un pasteurizado. El jugo se transporta a una temperatura de 12 grados con una tubería de acero inoxidable que tiene 2.5 pulgadas de radio. El flujo másico a través de la tubería es 2.700 kilogramos por hora. Determina el número de Reynolds y la densidad del jugo es de 1,035 y presenta una viscosidad dinámica de 1,87 por 10 a la menos 3. Según el resultado, identifique si se trata de un flujo laminar o turbulento, análisis y justifique su respuesta. Entonces, yo saqué los valores, el radio dice que es 2.5 pulgadas, entonces nuevamente pasarlo a unidades SI a metro, el flujo másico que dice que son 2.700 kilogramos por hora a kilogramo por segundo, ojo, importante esto, la densidad 1.035 gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, la viscosidad 1.87 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, ya está en unidades internacionales, SI pascal, pero un inconveniente con pascal. Listo. Entonces, esas son nuestras variables. Entonces, tenemos que calcular el número de Reynolds. Pero antes del número de Reynolds, sí es importante mirar que nos están dando un flujo másico y nosotros tenemos, ya sabemos que en el número de Reynolds hablan de velocidad. Entonces, nosotros qué vamos a tener que hacer? Pasar el flujo másico a caudal, ¿sí? Porque tenemos la densidad. Con el caudal ya mirar la velocidad. Otra cosa adicional es que esto como es una tubería, a veces yo les digo que lo hagan por adelantado, por ejemplo, si me están dando el radio, puedo calcular el área transversal de la tubería y el diámetro. El diámetro es dos veces el radio y el área transversal, pues pi r cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces ya habíamos dicho que si vamos a calcular un flujo másico, pues yo con el flujo másico puedo calcular el flujo, el caudal, ¿sí? El flujo volumétrico. Pues simplemente divide la densidad y ahí se llama el flujo volumétrico. Entonces, si yo despejo, bueno, si yo ya sabiendo que la ecuación de velocidad bueno, que caudal es velocidad por área, pues despejo velocidad, es caudal sobre el área. El área, pues obviamente ya la acaba de calcular acá arriba. Entonces, mira, si se tiene en el radio, calcula el área y el diámetro. Luego calcula el caudal dividiendo la masa con la densidad. Ahí ya tengo el caudal. Y luego calculo la velocidad
caudal dividiéndolo por el área, y ahí me da la velocidad. Así calcularía la velocidad y ya pues calcularía el Reynolds, el que sé que me pasó. ¿Por qué? Porque el Reynolds ya tenemos la densidad, ya tenemos la velocidad que sacamos de allá, tenemos el diámetro, que es dos veces el radio, y la viscosidad. Y ya es reemplazar esos valores aquí y que las unidades se cancelen. Se van a dar cuenta que todas se cancelan y al final pues me va a dar el Reynolds. Entonces aquí pues digamos, el ejercicio de qué se trata. Ustedes van a ver cuánto les da ese valor del Reynolds y van a determinar si es turbulento o laminar o analizar. La verdad no sé cuál es la respuesta, no lo he hecho yo, no lo he hecho todavía, pero si eso es emplear a ver que no sé si es turbulento o laminar, lo importante es mirar a ver el valor. Y si les llega a dar entre 2000 y 4000, pues para eso de analizarlo. Les recomiendo hacer un análisis y decir, no, pues mire, es que yo creo que la viscosidad está muy alta, la densidad muy veloz, ya eso es, sí, o está más cerca de la vista, más cerca de la laminariedad, más cerca de la turbulencia. Pues vamos a ver qué les resulta de ese cálculo. Y ese sería el primer ejercicio. Mire que no es complejo. Es reemplazar todo en el número de rayos. Listo. Ese sería el primer ejercicio. Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio se requiere diseñar una tubería de acero estándar cédula 40 que permita transportar 25.000 litros de cerveza en un tiempo de 80 minutos con una velocidad de flujo de 2.5 metros por segundo. Calcula el diámetro nominal en pulgadas requerido para la tubería de acero estándar. Explica qué se refiere el concepto de diámetro nominal y su aplicación. Como es ahí, tiene una parte teórica, yo los voy a llevar solamente hasta la parte del diámetro. Es que tengo yo el volumen, dice que son 25.000 litros, hay que pasarlo a metro cúbico. Dice que sucede en 80 minutos, o sea, para a segundos, y la velocidad dice que es 2.5 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que el caudal es el volumen sobre el tiempo, sé que son 25.000 litros en 80 minutos, pues obviamente vamos a tener que pasarlo a metro cúbico por segundo. Ya después de que usted calcule el caudal, y entonces ahora sí calculo, voy a tener que calcular el área. ¿Por qué? Porque yo tengo el caudal y tengo la velocidad. Yo tengo el caudal y la velocidad, pues ya tengo el área. Como esto es cilíndrico, pues ya sabemos que el área es pi r cuadrado y que el diámetro es dos veces el radio. ¿Sí? Entonces aquí ustedes primero calculan el área, ya con el área, allá en el radio, con el radio, pues calcula el diámetro. Aquí que había que despejar aquí el radio y acá el diámetro. Y aquí ya tengo un diámetro. Ojo, aquí es donde llega lo interesante, que ustedes van a calcular el diámetro y aquí van a tener que explicar diámetro nominal en pulgadas, ¿qué? En pulgadas requerido la tubería de acero. Ojo, entonces para eso yo les voy a compartir aquí un video sobre el diámetro nominal de aplicación. Este videito aquí pues les va a servir mucho para entender el concepto de diámetro nominal y pues ahí dan su respuesta, dependiendo de este diámetro que les dé. Ahí les va a mandar una tabla y les va a poner a estudiar esa parte, pero pues eso es algo, un concepto que todo ingeniero tiene que saber. Esto lo manejan mucho los que venden tuberías. Es un concepto interesante. Igual eso lo van a encontrar en cualquier libro, pero pues este videito es muy didáctico, habla muchas cosas interesantes sobre los diámetros a nivel internacional, los europeos, los estadounidenses. ¿Sí? Entonces, yo aquí les comparto ese video, pues con eso complementan la información que ustedes están aquí que requiriendo. ¿Listo? Entonces ese sería el segundo punto. Es verdad que el segundo punto yo me salté el cuarto. Que es el que les tengo aquí. Ah, mire, el dibujo, el primero tenía dibujito. Yo ni hice dibujo porque pues no le vi la necesidad. Pues simplemente había que hacer el cálculo del número de reinos. Yo voy a leer el tercero y les voy a decir por qué no lo voy a hacer hoy. Pues ese ya es otro tema. En una planta de lácteos que transporta leche fresca entre dos depósitos de un flujo de 3.000 kilogramos por hora, el fluido tiene una densidad y una viscosidad. Creando flujo, densidad, viscosidad. Esto nos va a mandar a un número de Reynolds que nos va a tocar. Este número de Reynolds nos va a ayudar a hacer otros cálculos. Y si el transporte se realiza a través de la tubería acero inoxidable, consumiendo el diámetro de la tubería,
Cédula 40, eso es lo que van a tener que entender, por eso yo no poco lo quise hacer, esto del diámetro nominal y su aplicación, porque yo quiero que antes de hacer este ejercicio, ya sepan algo sobre el diámetro nominal y aplicación. Entonces me parece que es interesante que antes de hacer este ejercicio, pues aprendan de lo de allá. Pero la tubería de aspiración tiene una longitud recta y tiene instalados siguientes accesorios. Una válvula de compuerta, dos codos estándar de 90 y dos de 45. ¿Cuáles son las pérdidas, cargas totales? Realice un esquema planteado. Entonces resulta que esta parte pues, es otra sesión. O sea, hay que hablar de todas las cargas, de las pérdidas. ¿Sí? Entonces, esa parte, se nos va una sesión casi hablando de esto, que pues son cosas interesantes, ¿sí? Y pues esas son unas tablas, por ejemplo, para calcular las pérdidas, entonces eso depende también del número de reinos que usted le llegue a dar, y dependiendo de ese número de reinos, un factor de fricción, y ese factor de fricción depende pues de, ya usted lo va a hacer con gráfico, con ecuación, pues bueno. Entonces, esto también, pues obviamente, la tubería. Entonces, hay muchos conceptos aquí. Mire que hasta el material tiene que ver aquí. Y eso es importante. Entonces, este ejercicio, pues, lo dejé para después. ¿Listo? Listo. Entonces, sigamos al siguiente. Entonces, yo pasé de uno al cuarto. El cuarto es uno de los ejercicios más largos que hay. Uno de los más completos, la verdad. Sí, inclusive el tercero no es largo. El tercero es más de entender el concepto. Pero el cuarto sí tiene de todo. Entonces, lo voy a leer. ¿Sí? En un tanque de fermentación se le instala un sifón para separar el fluido sobrenadante de la parte superior. Se requiere conocer el caudal del fluido que pasa a través de la boquilla, la velocidad del fluido en la tubería y la presión en los puntos A y B. El peso específico del fluido es, hablaré al final sobre esto, las alturas es 4.9, así como me las dieron en el ejercicio, como se muestra en la figura. El diámetro de la boquilla es 25 milímetros y la área de la tubería es, bueno, nos dan un poco de información que dice, bueno, ¿cómo la expreso? Miremos, es un tanque. El tanque tiene un sifón, es como decir un tubo que sale así y por acá sale. Ojo, importante, eso es un tubo. Este tubo aquí tiene, tiene una boquilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto tiene este tubo tiene un área, pero aquí cambia, que es un área diferente. La boquilla es un área diferente. Necesitamos sacar la información. Y, que es ese Y que aparece aquí, es el espeso específico del fluido. Dejémoslo en stand-by por ahora. Como es la densidad. ¿Sí? Así, una especie de densidad. ¿Sí? Z1 y Z2 no nos vamos a confundir. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor con Z. Aquí yo los coloqué así tal cual como nos lo han anunciado. El diámetro de la boquilla. Ah, aquí no le puse boquilla. El diámetro de boquilla. 25 milímetros, esto hay que pasarlo a metros. El área, ojo, el área del tubo, porque no nos vamos a confundir. El diámetro de la boquilla es la boquilla y el área del tubo es diferente a la. O sea, ¿qué quiere decir? Deja de cuenta que este tubo sale por aquí como, digamos, más delgadito, ¿sí? Más fino la boquilla. Entonces, el área aquí es diferente al área del tubo, ojo con eso importante. Calcula el caudal, la velocidad y la presión en A y en B. Primero que todo, pues, bueno, ¿y por dónde empezamos? Es la pregunta, ¿por dónde empezamos? Entonces, la mayoría de estos ejercicios, cuando son así de tanques, cuando fluido inicial, fluido final, esas cosas, se toman las dos referencias, es como decir, dónde empieza y dónde termina. ¿Y por qué? Porque es que donde empieza y donde termina, las presiones siempre son atmosféricas, y eso es súper importante. Las presiones son atmosféricas. Y hay otro punto importante, donde empieza y donde termina, es que, por ejemplo, esto es un tanque, la velocidad, justo en este punto aquí, esto está quieto, esto va a empezar a hacer el desfogue, aquí la velocidad cero, que nos está moviendo al inicio.
¿sí? Digamos, la velocidad aquí desde el principio es cero, ¿sí? Entonces yo puedo decir, esa es una suposición que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Para hacer cálculos, yo voy a tomar los dos puntos de referencia, la entrada y la salida, digámoslo así. Pero aquí no, la entrada no es A, aquí la entrada es el tanque, o sea, el nivel del tanque. El nivel del tanque es el que me interesa. El nivel del tanque aquí, donde están las dos flechitas, vamos a ponerle, vamos a llamarle inicial. Y acá al fuera de la boquilla le vamos a llamar final. Tomamos de referencia el inicio y el final, porque es donde conocemos más información. En este caso, la presión inicial y la presión final, vamos a suponer que es atmosférica. Bueno, aquí vamos a decir cero porque vamos a tomar de referencias como si fueran manométricas las presiones. ¿Sí? Entonces, aquí no vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica como tal, porque igual se van a cancelar, porque vamos a observar. Ya dijimos que la velocidad inicial es cero, porque aquí va a estar quietado al inicio, porque de aquí parte el flujo, la verdad es que aquí parte la velocidad al inicio, que ya dijimos que es aquí donde están las dos flechitas, y la final después de la boquilla. Y vamos a suponer que la referencia es que Z, o sea, que el punto de referencia es abajo, ¿sí? Yo también, esto no me pasa nada. Yo donde ponga el punto de referencia me va a dar igual el ejercicio. Yo decidí ponerlo abajo, porque es más fácil, ya nos damos cuenta por qué. Voy a ponerlo abajo, Z cero. Haz de cuenta que es un diagrama cartesiano, acá Z cero, Z F cero. Sí, listo. Esas son las tres informaciones que puedo sacar de eso. Entonces, bueno, ya suponiendo que si está Z0, entonces ZI, que es este punto aquí, pues es esta altura, que son 4,6 metros, ¿sí? Si Z final es 0, ZI es 4,6 metros, porque esa altura que hay hasta aquí, este punto, hacia arriba, ¿sí? Yo creo lo podía haber hecho al revés, podía haber dicho que ZF sea 4,6 y que ZI sea 0, o podía haber cogido de referencia el de arriba. Sí, pues, no importa donde usted coja la referencia, igual le va a dar. Aquí, bueno, y importante, si usted hubiera tomado la referencia arriba, le hubiera tenido que colocar negativo, porque digamos, si usted hubiera tomado la referencia aquí, entonces ya acá el que sería este ZF sería menos 4,6. Sí, bueno, luego yo lo decidí tomar abajo para poderlos usar positivos. Entonces esta es la ecuación de Bernoulli, y miremos una cosa aquí importante, ecuación de Bernoulli. Si a mí me dijeron que los PFs eran los mismos, pues se cancelan, ¿sí? Eh, el Z1 es ZF0, la velocidad inicial es cero, y el ZF0. Solamente nos quedaron estos dos términos, GZI y BF. ¿Sí? Entonces, de lo anterior se halla BI. Ay, ¿y qué pasó aquí? Me tocó, no apareció el final. Espérate, aquí hay una animación que no cuadró, que no quedó al final. El 13 va de segundo. Listo, ahora sí. Entonces, de aquí, esta fue lo que quedó de esa ecuación larga. Entonces, lo que vamos a hallar es la velocidad final. Muy bien, vamos a hallar que casi terminamos. La velocidad final se me fue. Listo, entonces hallamos la velocidad final, porque ya tenemos la gravedad, el ZI, entonces 4,6, calculo la velocidad final. Bueno, ya tenemos la velocidad final, ojo, la velocidad final después de la boquilla. Obsérvese, o sea, esta velocidad final es la que sale fuera de la boquilla, ¿sí? Fuera. Pero yo necesito calcular la velocidad dentro del tubo, ¿sí? Dentro del tubo, ¿sí? Entonces porque la que me preguntan es la de A y B. Entonces, obsérvese que al final está la boquilla y la tubería, ambas tienen. Resulta que antes de la boquilla puede área. Entonces, áreas diferentes, se puede hallar con la ecuación de continuidad, hallar la velocidad antes de la boquilla. Entonces, acordémonos que la ecuación de continuidad es área por velocidad, área por velocidad.
área del tubo por la velocidad de D. Vamos a tomar D antes de la boquilla. Vamos a llamarle D antes de la boquilla. Y la área de la boquilla por la velocidad final. Sí, porque si ya es el área de la que sale la boquilla. O sea, se dan cuenta que como si yo hubiera un zoom aquí, antes de la boquilla, después de la boquilla. Entonces no dan el diámetro de la boquilla, nos dan el diámetro de la boquilla. Es que nos dan el diámetro de la boquilla. Nos dan el diámetro de la boquilla. ¿Sí? Obviamente el diámetro de la boquilla es pi cuartos, o sea, el área, perdón, de la boquilla, pues es pi cuartos de diámetro al cuadrado. Sí, ya lo tenemos, entonces ya tenemos el diámetro de la boquilla, tenemos la velocidad final que la acabamos de hallar, tenemos el área del tubo, que eso nos la dan al principio, el área del tubo, no, la dieron desde el principio, el área del tubo, acá está, se pasó. Y el área del tubo ya la tenemos, ¿sí? Aquí me gustaría poner boquilla para que no haya confusión, y yo puse aquí boquilla, que no ponerle boquilla, a ver si mi teclado falla ahí, escribo. Vámonos aquí porque yo sé que siempre, ay, ¿dónde salió eso? Sí, es mejor. Y una vez, y una vez. Listo. Bueno, ya vamos por pasos. Entonces ya como que hallamos antes de la boquilla. Y aquí, ¿qué se halla? Pues ya teniendo B, se va a hallar la velocidad en D. O sea, la velocidad antes de la boquilla. Ya resulta que es que la velocidad en D, como ese tubo tiene la misma área, entonces entre A, bueno, aquí no está el C, A, B, C, o sea, todos estos puntos, A, B, C, todo dentro del tubo es la misma velocidad, es la misma área. Ahora recordando que es constante en toda la tubería, entonces con la ecuación de continuidad, el área transversal, el área del tubo por la velocidad B, el área del tubo por la velocidad C, el área del tubo por la velocidad D y de A, la misma toda, tanto la de A, que es AB, ABCD, bueno, que era ABD, perdón. Vamos a ponerle aquí AB. Vamos a ponerle aquí A, B. Ahí se borró. Es la E. Vamos a ponerle A, B, A. C no hay en ningún lado. O sea, porque yo no sé por qué le metí C aquí. Ah, fue un error mío. Ahorita me metí la C. No sé por qué, dónde me salió la C. Ve, pues, por eso es por esto. Pues, voy a decir, el teclado empezó a fallar otra vez. Otra vez. Es muy sensible el mouse. Listo. Entonces, la velocidad en A es la misma de B y la misma de D, ¿sí? Antes de la boquilla, ¿no? Antes de la boquilla. Entonces yo ya tengo las velocidades en todos estos puntos. Obviamente el caudal pues se calcula de la misma forma. Vale. Entonces volvió a fallar la animación. Se cambió. Y no entiendo por qué se cambió. Pues va después del 2. Guardémoslo. Ya, listo. Ahora sí. Listo. Entonces, ya teniendo las velocidades, pues se pueden calcular el caudal. ¿Por qué? Pues que es que el caudal es velocidad por área y el área ya la tenemos, el área transversal del tubo. Entonces, aquí va a ponerle A transversalia porque se me olvidó ponerle la T. Ya para que se sepa que es la,
esta cosa es muy sensible. No, ¿sí? Sí, eso medio lo toca a uno y se borra todo. Listo. Bueno, entonces aquí calculamos el caudal, ya tenemos el área transversal y la velocidad, calculamos el caudal, y lo único que faltaría son las presiones, A y B. Eso es lo único que falta. Resulta que para calcular las presiones, bueno, pues usamos de nuevo Bernoulli. ¿Cómo lo hacemos? Pues allá les voy a mostrar. No, caudal. Allá. Bueno, entonces volviendo al tema, eso es un tubo, entonces yo puedo tomar otra referencia. Yo puedo decir, bueno, entonces ahorita lo voy a hacer entre el inicial y A, ¿sí? Entre el inicial y A, ¿por qué? Porque es que yo ya tengo que la presión inicial es cero, la velocidad inicial es cero, y resulta que coincidencialmente A está en el mismo nivel de inicial. O sea, acuérdense que inicial es el nivel del tanque, y A, entonces están en el mismo nivel, pues entonces es la misma distancia, ¿sí? O 4 6, el mismo nivel. Están al mismo nivel, lo más probable es que se van a cancelar. Vamos a ver si es verdad. Bueno, ay, ¿qué pasó? Esto está raro. Estos cositos yo los había acomodado y me volvieron a moverse. Miren esto. Mira por qué se descuadran. Yo lo había acomodado. Y después del 7, guardemos. Y estos dos también se acomodan acá. Entonces, bueno, vamos a mirar. Entonces, estábamos en que ya tenemos la velocidad y el caudal. Entonces, ahora ya con Bernoulli cogemos el inicial y A. Entonces, este se cancela, las distancias se cancelan porque pues están a la misma distancia y la velocidad inicial es cero. Entonces, al final nos queda esta ecuacióncita aquí, que es, o sea, nos queda es PA sobre densidad más un medio de BA sobre A. O sea, lo que quedó aquí, esto es igual a cero, mejor dicho. Ustedes despejan aquí PA. De lo anterior se despeja PA. Ya se mire, porque usted tiene la velocidad. Ah, bueno, ya voy a hablar de la densidad. Y lo mismo va a pasar con el segundo con la presión B. Solo que hay que tener cuidado aquí, que Z1 ZI es 4,6, pero ojo aquí, ZB sí está más arriba, mire. Entonces esto es punto 90, hay que sumárselos. ¿Por qué? Porque está más arriba, mire, ZB está más arriba. Entonces ahí sí ya sería 5,4, 5,5, perdón. ¿Sí? Aquí pues nuevamente presión no hay, velocidad inicial no hay. Ya no, aquí ya no es nada más para eliminar, porque aquí la velocidad sí, los zetas son diferentes y la gravedad pues sigue ahí. Los zetas aquí sí cambian. Ahí en el anterior se cancelaban porque era el mismo, pero acá no, que no se cancela, que ya los tienen. Solo es despejar PV. Y bueno, profe, ¿y cómo así? Usted habla de aquí de densidad, pero resulta que aquí haya PV, porque esas son las preguntas que nos dicen. ¿Qué pasó con la densidad? ¿Por qué si a mí me están dando por acá con una gravedad específica? Que aquí me decían que era 9,81, eso específico, 9,81 kilonewton por metro cúbico. Ese es el fluido. Entonces, si usted mira las unidades, kilonewton por metro cúbico, este que pasa lo primero a newton por metro cúbico. Newton por metro cúbico, newton es fuerza sobre área. Newton sobre metro cúbico es newton sobre metro por metro sobre metro cuadrado. Eso al final tiene unidades de, eso tiene, al final tiene unidades de densidad, ¿sí? Sino que aquí, pues, por lo que el peso específico del fluido, aquí no lo tomaron en cuenta como la densidad directamente, porque que acuérdese que el peso específico es la densidad del fluido sobre la densidad del agua, ¿sí? Entonces, 9,8, pues igual está en unidades de densidad, ¿sí? Pero ojo que está en kilonewton. Aquí yo debe haber puesto que, ojo, esto es 9,800, 9,000, ¿qué? 9,810
Aquí las unidades hay que tener cuidado con este kilonewton, porque si no no le van a cuadrar las unidades. ¿Sí? Entonces, este kilonewton hay que pasarlo a newton, equipo, lo que si no me deja el espacio. Pasaré si yo lo puedo ponerlo aquí así. A newton por metro cuadrado. No da el espacio aquí. Bueno, eso queda como un comentario aquí importante. Creo que lo vas a escribir como un comentario. No me lo deja tampoco escribir comentario. No va a quedar comentario. Vamos a ponerlo como una observación al final. Sí, vamos a ponerlo como una observación al final. La densidad, el peso específico del fluido es, vamos a ponerlo aquí, queda mejor. Cancelar. Ya cancelamos el comentario, más bien pongámoslo aquí. Al final, para que no se les olvide, porque es la última parte donde va a reemplazar esa densidad. Entonces aquí lo vamos a poner aquí en un texto. Vamos a poner aquí la densidad, el peso específico del fluido está en Newton, kilonewton metro cúbico. Hagamos un pico algo aquí rápido. Ay, quiero hacer ojo, una advertencia. Por aquí, a newton metro cuadrado, metro cúbico. Voy a ver un momentico, qué unidades son. Una para donde hay un número que rapidito, se me perdió el lapicero acá. No, fíjate. Vamos a hacer un de acá es Newton, es masa por velocidad cuadrada, es kilogramo por aceleración. ¿Sí? Y esto sobre metro cúbico. Entonces, una cuadrada, que la masa es kilogramo, masa por aceleración. ¿Sí? Masa por aceleración. Eso es la fuerza por aceleración. Y energía es fuerza newton por metro. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí? Pues queda kilogramo sobre metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Sí? Si yo luego dividido por la densidad, que las unidades no van a cuadrar, sino por ser como una advertencia, porque ellos tienen que quedar en masa sobre kilogramo sobre metro cúbico. Y se tiene que dividirlo por la gravedad específica, que está por la gravedad. Ah, listo. Masa por aceleración. Metro sobre segundo al cuadrado. Allá cuadrado, metro sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración, ahí le quitamos que hay kilogramos por metro. Y eh, es eso. Lo puse aquí como una observación.
Peso específico. Bueno, ¿qué sería eso? En realidad, uno se descomplicándose es ni más ni menos que 9.800, ¿qué? 9.810 dividido los 9,8 que es la gravedad. Sí, por una ecuación aquí. ¿Qué es el peso específico? Y es igual a la densidad por Z, sobre la gravedad. So, sí, o por gravedad, pero me confundí. Espera, pequeño, pues es el peso específico, la densidad sobre la gravedad por el peso específico, pues no sé por hacerlo. Perdón, al contrario, el peso específico, la densidad es el peso específico sobre la gravedad. Qué enredada con esto. No, sí está bien. Bueno, Newton. Primero hay que pasarlo a Newton, ¿cierto? Newton por metro cúbico. Y eso es kilogramos, metros, segundo cuadrado. Entonces, a veces tenemos que darle la densidad, la gravedad, para que me... Ajá, sí, 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 el segundo al revés. Este señor hay que darle la densidad, la gravedad. Este mira, el teclado no me está funcionando. Listo, listo. La densidad es el peso específico debido a la gravedad. ¿Listo? Ahí sí ya cuadra. Vamos a ponerlo aquí en rojito, como ponerlo rojito para que no quede como una pasar a... Ah, el teclado. Listo, ahí quedó ya la advertencia. Bueno, entonces, eso sería por hoy. Ya, uy, ya, me cogió la noche, porque no tengo que ir. Quiero que yo les decía que me iba a alcanzar todo, es mucho tema. Entonces, yo no sé, es que, a ver, hoy es martes, yo mañana no sé si alcance, pero el miércoles, yo jueves tengo un CIPAS con los de primer semestre, entonces yo no creo que alcance. Va a tocar el viernes. Yo creo que el viernes. Yo el viernes tengo que ir a Palmira. Pucha, ¿cómo hago? Creo que el viernes lo va a tocar. Sí, el viernes, yo puedo el viernes, ya me acordé. Sí, 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 el viernes a las 5 para hablar de los últimos dos ejercicios. Listo, sí sería así, el miércoles. Entonces, por ahora eso. Eh, no, por eso. Gracias María por estar tú, solo tú. Pero pues espero que les haya servido bastante. Yo esta vez sí voy a compartir la diapositiva porque yo me olvidé compartirla la otra vez. Entonces, sí, sí, María, entonces nos vemos el viernes si puedes estar a las 5. ¿Listo? Entonces, eso, y ya, ¿listo? Bueno, estamos entonces hablando.